siendo las 2 de la tarde del día de hoy, 11 de mayo de 2015, en la ciudad de Panamá, ante el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías, se procede a dar inicio a la audiencia solicitada por la firma Signi Citón Abogados y el licenciado Rogelio Cruz Ríos, apoderados legales del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de la República y diputado del Parlamento Centroamericano. Para efecto de registro de audio y video, le damos la participación a los intervinientes. Muy buenas tardes, honorable magistrado de garantías, honorable magistrado fiscal, damas y caballeros. Mi nombre es Rogelio Cruz Ríos, apoderado defensor del señor Ricardo Martinelli Berrocal, con generales que constan en autos. Aprovecho para mencionar que el licenciado Signi Citón es también apoderado sustituto y que en este momento constituyo como apoderados sustitutos a los colegas Leonardo Paul y Dimas Guevara aquí presentes. Muchas gracias. La Fiscalía. Buenas tardes. Mi nombre es Oiden Ortega Durán, soy magistrado fiscal. Le damos el saludo cordial al magistrado de garantía, a los abogados de la defensa, al público presente y a los miembros de la prensa. Mis oficinas están en la Corte Suprema de Justicia, calle Culebra, corregimiento de Ancón, Palacio de Justicia Gil Ponce, planta baja, a mano izquierda, a un costado del Departamento de Carrera Judicial. El correo institucional es fiscalcsj@organojudicial.gov.pa y el teléfono 212-7356. Muy bien, secretaria. Buenas tardes. Daré lectura al capítulo 4 sobre los deberes y facultades del juez. Artículo 63. Deberes de los jueces. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Judicial y en el proceso penal, los jueces deben: 2. Ejercer el poder de disciplina y aplicar las medidas de corrección establecidas por este Código para garantizar la transparencia y la eficiencia del proceso. Por ello no se aceptarán ni se tolerarán conductas que procuren distraer la atención. En consecuencia, están prohibidos en el salón los actos de aprobación o desaprobación, arengas y similares, conversaciones y comentarios durante la audiencia. El incumplimiento de esta medida dará lugar al desalojo de quienes incurran en la misma, sin probabilidad de reingreso. En caso de que la conducta sea reiterada, se procederá al desalojo del salón, permaneciendo solo las partes intervinientes. Artículo 64. Facultades del juez y medidas de sanción. El juez o tribunal podrá, de oficio o a solicitud de parte, sancionar con multa de 50 balboas a 500 balboas a: 1. Quien le falte el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. 2. Quien desobedezca las órdenes impartidas por él en el ejercicio de sus atribuciones legales. Sección primero. Deberes de las partes e intervinientes. Artículo 65. Deberes de las partes e intervinientes. Son deberes de las partes y demás intervinientes en el proceso penal: 1. Actuar con transparencia, lealtad y buena fe en todas sus actuaciones. 2. Abstenerse de actuar con temeridad en el proceso o utilizar maniobras dilatorias o inconducentes. 3. Participar en el proceso con respeto hacia el juez y las demás partes e intervinientes, evitando expresiones injuriosas en sus actuaciones. 4. Comparecer puntualmente a las actuaciones y audiencias a las que sean convocados. 5. Comunicar su dirección de residencia, su domicilio o su dirección electrónica para recibir notificaciones o comunicaciones. 6. Abstenerse de tener comunicación privada con el juez que participe en la actuación, salvo en los casos previstos en este Código. 7. Intervenir oralmente en las audiencias y permanecer en silencio cuando no les corresponde actuar.
Se concede la palabra a la defensa para que en un plazo de 15 o 20 minutos exponga sus argumentos. Muchas gracias. En primer lugar, magistrado juez de garantías, queremos plantear que el principio de legalidad procesal implica que nadie puede ser condenado sin juicio previo dentro de un proceso tramitado con arreglo a la Constitución política, a los tratados internacionales y a la ley interna. Este principio, que es una garantía penal consagrada en el artículo 2 del Código Penal, consideramos se ha violado en esta actuación judicial, porque la Corte Suprema de Justicia pretende investigar y juzgar a nuestro representado conforme a las reglas del proceso especial consagrado en el Código Procesal Penal, en circunstancias en que él debe ser investigado y, si ese fuese el caso, juzgado conforme al Código Judicial en su libro 3. Consideramos que se ha entendido muy mal las disposiciones finales del Código Procesal Penal, pues los hechos atribuidos a mi defendido ocurrieron antes del 2 de septiembre del año 2011, es decir, mucho antes de que entrara a regir el Código Procesal Penal, es decir, cuando regía aún el Código Judicial, y por tanto es esta la ley procesal aplicable y no el Código Procesal Penal. Estas disposiciones finales del Código Procesal Penal, disposiciones transitorias, disposiciones finales, en sus artículos 553 y 554, establecen claramente que las disposiciones de este Código solo se aplicarán a los hechos cometidos desde su entrada en vigencia. Y es claro que el señalamiento que un sindicado de apellido Tamburelli hace del expresidente Ricardo Martinelli lo hace en relación a un contrato, proyecto número 48910, compra de alimentos deshidratados, que se firmó el 10 de diciembre del 2010 y se refrendó el 22 de diciembre del 2010. Todas estas órdenes de proceder, invitación a la empresa Lexor International Limited, todos estos actos se ejecutaron antes del 2 de septiembre del año 2011, cuando todavía regía el Código Procesal Penal. Creo incluso, el Código Judicial, perdón. Creo incluso que hasta el magistrado fiscal estará de acuerdo con nosotros, pues muy recientemente, el 31 de marzo del año 2015, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con la ponencia del magistrado Abel Augusto Zamorano y con la firma del magistrado Oidén Ortega Durán, y sin ningún salvamento de voto, estableció en un proceso iniciado contra el diputado Pedro Miguel González lo siguiente. Es importante, magistrado de garantías, resaltar el hecho de que esta actuación judicial contra el diputado Pedro Miguel González se inició a raíz de un informe de la Unidad de Análisis Financiero, que como todos sabemos tiene la función legal de denunciar ante el Ministerio Público la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales cuando encuentra banderas rojas, es decir, cuando encuentra elementos suficientes para remitir su investigación al Ministerio Público porque hay evidencias
de la comisión de un delito de blanqueo de capitales. En este caso, muy reciente, como he dicho, 31 de marzo del 2015, la Corte Suprema de Justicia en pleno, con la firma del magistrado fiscal, estableció 2 puntos de suma importancia. En primer lugar, que este proceso seguido al diputado Pedro Miguel González debía ser investigado conforme al Código Judicial y no conforme al Código Procesal Penal, porque los hechos habían ocurrido antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Por supuesto, también en este fallo se hace una alusión muy clara en cuanto a los presupuestos de procedibilidad que en este momento no vamos a tocar. Pero lo importante es que ya hay jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que cuando los hechos ocurren con anterioridad al 2 de septiembre del 2011, la ley procesal aplicable no es el Código Procesal Penal, sino el Código Judicial. En conclusión, magistrado, nosotros, para empezar, reconocemos plenamente la competencia de la Corte Suprema de Justicia para investigar y eventualmente para juzgar a un diputado, como lo es Ricardo Martinelli Berrocal. Pero lo que estamos objetando es la ley procesal aplicable, que repetimos y concluimos, no es el Código Procesal Penal, sino el Código Judicial, y ese es el gran vicio de nulidad que se ha incurrido desde el momento en que la Corte dictó la resolución del 28 de enero pasado, en virtud de la cual se dio inicio a esta investigación. Nosotros, en este caso, por tanto, procedemos a solicitarle al magistrado juez de garantías que en base al artículo 44 del Código Procesal Penal se pronuncie sobre estos actos de investigación que se han llevado a cabo en violación de derechos fundamentales de nuestros representados. Tenemos aquí, si lo tiene a bien, magistrado, una copia autenticada de este fallo de la Corte Suprema de Justicia para su atención. Muchas gracias. Páseselo, por favor, a la Fiscalía. Señor juez de garantía, la defensa, además de los planteamientos efectuados en cuanto a la competencia, ha indicado una nulidad. Sin embargo, debo indicar que tal nulidad debe ser invocada en la etapa o fase intermedia para los efectos de la decisión de la misma. Independientemente de lo que disponen los artículos 556 y 553 del Código Procesal Penal respecto de la vigencia espacial, existe un artículo cuyo tenor literal es muy claro en cuanto a definir la competencia que tiene la Corte Suprema de Justicia respecto de los diputados para los efectos de su investigación y juzgamiento, lo que viene dado no solo por su condición de diputados,
sino por la competencia funcional que en virtud de ello tiene la Corte Suprema de Justicia. El artículo 39 del Código Procesal Penal, que habla de los tribunales competentes, dice así: la Corte Suprema de Justicia será competente para conocer en pleno de los siguientes negocios penales. 1. De los procesos penales y medidas cautelares contra los diputados, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los ministros de Estados, los magistrados del Tribunal Electoral o el Contralor General de la República, y termina diciendo, o de los cometidos en cualquier época por personas que al tiempo de su juzgamiento ejerzan algunos de estos cargos. Por razón de esta competencia funcional, es precisamente que la Corte Suprema de Justicia abocó el conocimiento y admitió el inicio de esta causa penal, precisamente porque independientemente de la fecha en que se cometieron los hechos que dieron lugar a la admisión de la causa, por tratarse de un diputado, es que se otorga la competencia al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y en tal circunstancia dictó la resolución de 28 de enero de 2015, que luego de pedir su reconsideración por parte de la defensa, se mantuvo dicha resolución. En el proceso que se invoca, fueron muchas las circunstancias que determinaron el por qué no se admitía la causa con relación o la causa del diputado Pedro Miguel González. No fue como cuestión central el que los hechos se cometieron con anterioridad, sino que ese caso ya había sido objeto en la justicia ordinaria en un momento dado de una impugnación, precisamente porque se inició dicha investigación sin que se hubiese levantado el fuero penal electoral del diputado respectivo. Por tanto, la conclusión a que se llegó no radicó exclusivamente en ese hecho, sino en 3 o 4 circunstancias que lo describe muy bien la respectiva resolución que se señala. Reitero entonces, señor juez de garantía, la necesidad de admitir una causa de esta naturaleza precisamente por la condición de diputado y por la facultad que tiene la Corte Suprema de Justicia en base a el numeral 3 del artículo 206 de la Constitución Nacional, el artículo 155 de la Constitución Nacional y el artículo 487 del Código Procesal Penal, tal como fue modificado por la Ley 55 de 2012. Muchas gracias, señor fiscal. Tenemos entonces que la defensa ha planteado básicamente una nulidad. Si me permite. Sí, dígame. Magistrado, queremos insistir, nosotros no objetamos la competencia de la Corte, lo hemos dicho y lo reiteramos. Lo que hemos objetado y a lo cual no se refirió el magistrado fiscal es la ley procesal aplicable. Por el otro lado, el señor fiscal ha dicho algo que no es cierto. Si nosotros vemos en la página 10 de la sentencia a que me he referido, y voy a leer un párrafo muy breve, el segundo párrafo, magistrado. Leo: es necesario aclarar, dijo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, incluido el magistrado fiscal Oiden Ortega, es necesario aclarar que como quiera que los hechos fueron denunciados en mayo del 2011, se entiende que los mismos ocurrieron durante la vigencia de las normas contenidas en el Código Judicial.
a partir del artículo 2493, que se refieren a los juicios penales ante la Corte Suprema de Justicia, y al tener origen el proceso bajo la vigencia de dichas normas, son estas las que han de regular el procedimiento a seguir en este caso, y no el Código Procesal Penal, que entró en vigencia a partir del 2 de septiembre del 2011. De suerte que no entendemos, magistrado de garantía, cómo es posible que el magistrado fiscal haya dicho lo que acabamos de leer textualmente apenas el día 31 de marzo de este año. Es más, es un fallo posterior a la resolución del 28 de enero de este año que admitió el conocimiento de esta causa en contra del magistrado, del diputado Ricardo Martinelli. En su artículo 553 del Código Procesal Penal se lee: las disposiciones de este código solo se aplicarán a los hechos cometidos desde su entrada en vigencia. En otras palabras, ¿cómo explica el señor fiscal que con posterioridad al 28 de enero, en este fallo de 31 de enero de este año, haya dicho exactamente lo contrario de lo que ha manifestado en esta audiencia de hoy? Señor fiscal. Cuando se denunciaron los hechos, el honorable diputado Pedro Miguel González, hoy diputado, no era diputado de la Asamblea Nacional, por una parte. Y por otra, lo que hemos leído nosotros, el artículo 39, parte final, precisamente se refiere al problema de la ley procesal aplicable y se dice que se aplica independientemente del tiempo en que se cometieron los hechos por la persona respectiva, siendo que en ese momento era diputado de la República, en este caso diputado del Parlamento Centroamericano, y a los efectos, en función de eso, es que inició la Corte Suprema de Justicia el conocimiento y admitió precisamente el conocimiento de la causa penal, pero teniendo en cuenta perfectamente claro que en esta circunstancia los hechos denunciados ocurrieron cuando la persona era, en este caso, que ya tenía una competencia funcional la Corte para los efectos, no así en el caso de Pedro Miguel González, porque en esa circunstancia él no era diputado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Decía hace un rato que la defensa ha planteado un incidente de nulidad sobre la base de que las actuaciones que se han realizado han sido efectuadas con fundamento en el Código Procesal Penal, siendo que a su juicio las mismas deben tramitarse bajo los cánones del Código Judicial. Para ello se apoya en los artículos 553 y 554 del Código Procesal Penal, conforme a los cuales los hechos presuntamente ilícitos deben tramitarse con base en la ley procesal que estaba vigente al momento de la ocurrencia de los mismos, lo que en este caso en particular implica que debe tramitarse esta causa bajo el Código Judicial, que era la norma que estaba vigente cuando ocurrieron supuestamente los hechos que serán objeto de investigación. Por su parte, la Fiscalía se opone a esta pretensión de nulidad, sustentada, en primer lugar, en el artículo 39 del Código Procesal Penal, conforme al cual
le corresponde a la Corte Suprema de Justicia la competencia de conocer los procesos penales y medidas cautelares contra los diputados, sigue diciendo la norma, punto suspensivo, o de los cometidos en cualquier época por personas que, al tiempo de su juzgamiento, ejerzan algunos de estos cargos. Es decir, que de conformidad con lo que señala la Fiscalía, lo importante al momento de fijar la competencia en la Corte Suprema de Justicia no es tanto el momento en que ocurrieron los hechos, sino el momento en que se realizan las actuaciones respecto de la persona que ha sido sometida o está siendo investigada o denunciada según las circunstancias en el proceso de que se trata. Es decir, por un lado, nos hace referencia la defensa de que hay que tomar en cuenta es la ley vigente al momento de los hechos. En cambio, la Fiscalía nos hace énfasis en que lo trascendental para fijar la competencia en el Pleno de la Corte no es la ley temporal, sino la condición de la persona que está siendo objeto del proceso, lo que implica que la competencia se fija es por la calidad de las personas y no por la calidad no por el momento en que ocurrieron los hechos. La Constitución, en efecto, le asigna al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el numeral 3 del artículo 206, competencia para investigar y procesar a los diputados. Es decir, la regla es que la jurisdicción ordinaria sea la que se encargue de juzgar los hechos en atención a los factores de competencia que se establezcan, ya sea por razón de la pena, por el lugar en donde ocurrieron los mismos, pero también hay un factor de competencia en razón de la calidad de la persona. La Constitución nos asigna a nosotros competencia es en función de la calidad de la persona y no en razón ni del lugar en que se haya cometido los hechos, ni por razón de la penalidad que se tenga establecida para el hecho de que se trate. Y ese es un punto que hay que tener presente en cualquier argumentación. Ese criterio de competencia de naturaleza subjetiva que establece el artículo 39, porque el artículo 39 dice, en su parte pertinente, o de los cometidos en cualquier época por personas que, al tiempo de su juzgamiento, ejerzan alguno de estos cargos, no toma en cuenta la época de los hechos, sino la condición que pueda tener la persona al momento de la tramitación. Y esa norma, decía yo, o digo yo más bien, está en consonancia con el artículo 206 de la Constitución. Ahora, la Fiscalía también inicia su argumentación trayendo a colación un tema que merece que este magistrado de garantías tenga en cuenta y se pronuncie. Y es el relacionado con que los incidentes de nulidad en el sistema penal acusatorio panameño tienen que ser resueltos en la fase intermedia, dándonos a entender que si bien él comparte la competencia de la Corte por razón de la persona y precisamente que de acuerdo a su leal saber y entender, el artículo 39 no le interesa mucho el momento en que ocurrieron los hechos, sino el momento en que se está realizando el procedimiento, nos advierte que en este momento no deberíamos pronunciarnos respecto del incidente de nulidad por razón de que, a su modo de ver, las nulidades deben ser resueltas en una fase ulterior y esta es apenas la primera audiencia. Y esa fase ulterior la hace recaer en la fase intermedia. En efecto, el artículo 342 del Código Procesal Penal, en el numeral 3, señala lo siguiente. Esta norma tiene que ver con el traslado que se hace en la fase intermedia de el escrito de acusación que presente en su momento la Fiscalía, traslado que se le debe dar
a la defensa. Dice el 342, recibida la acusación del fiscal, el juez de garantías la comunicará junto con su adhesión o acusación autónoma, si la hubiera, y la acción resarcitoria a la defensa para que la examine, junto con los elementos probatorios presentados. La defensa podrá, en el numeral 3 dice lo siguiente, solicitar el saneamiento o la declaración de nulidad de un acto. Y es precisamente en esa norma en que descansa la otra argumentación de la Fiscalía. Hablando de fallos, el 11 de octubre del 2013, dentro del recurso de apelación incoado en la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el licenciado Samuel Quintero Martínez en nombre de representación de Juan Pablo García Herrera contra el acto judicial de fecha 4 de enero de 2013 dictado por el juez de garantías de Coclé, en la página 8 de esta resolución, en la que se estaba cuestionando por parte del amparista que un juez de garantías de Coclé rechazó, y además por escrito, una solicitud de nulidad que había presentado uno de los abogados. Ese juez consideró que la nulidad no tenía cabida en aquel momento en cuanto a facultades de él para decidirla, porque el artículo 342, numeral 2 del Código Procesal Penal señala que las nulidades se tramitan en una fase ulterior, en este caso la fase intermedia. En el tribunal de primera instancia que había conocido este amparo, había concedido el mismo sobre la base de que el criterio que había manifestado el juez de garantías de Coclé era errado, en razón de que a juicio del tribunal que conoció el amparo en primera instancia, lo que se tenía que tener presente era que las nulidades se deberían poder presentar en cualquier etapa del proceso y no solamente en la fase intermedia. La Corte, en la página 8, en el último párrafo, el Pleno de la Corte, en la resolución que les acabo de decir, 11 de octubre del 2013, manifestó lo siguiente. Contrario a lo indicado por el Tribunal Primario, en cuanto a que las nulidades pueden ser presentadas incluso antes o después de la fase intermedia, la norma específica no deja interrogante de cuál es la fase para tales efectos. Máxime cuando en el juicio oral no puede retrotraerse esos aspectos, sino más bien corresponde a los jueces, de ser una prueba ilícita, no contemplarla ni darle valor para sustentar su decisión, tal cual lo establece el artículo 381 del Código Procesal Penal. Aceptar el fundamento vertido por el Tribunal Superior sería abrir el compás de dilatar el proceso penal frente a un conglomerado de solicitudes que no solo podrían ser presentadas en la fase de investigación, en la intermedia y en el juicio oral, cuantas veces sea necesario, sino también con un número considerable de audiencias que implican notificaciones a las partes versus el tiempo o plazos legales establecidos para la investigación. Tal cual indicamos en líneas anteriores, al juez de garantía le corresponde jurisdiccionalmente el control de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales de la persona, imputado o víctima, con los controles previos y posterior, siendo la fase intermedia la adecuada por ley para preparar todas las probanzas lícitas para el juicio oral, no encontrando violación alguna al debido proceso ante la decisión objeto de amparo adoptada por el juez de garantías de Coclé. Más adelante, la Corte concluyó que los incidentes de nulidad en el sistema penal acusatorio
tienen una sede y utiliza esta expresión exclusiva para ser tramitados, que corresponde a la fase intermedia. Vale la pena aclarar que el suscrito juez de garantías no participó de esa decisión. Es una decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, integradas por los magistrados que en su momento tomaron esa postura. Pues bien, el artículo 342, numeral 3, es claro, cuando nos dice que es en la fase intermedia en la que se deben presentar las solicitudes de saneamiento o la declaración de nulidad de un acto. La pregunta es si esa es la única oportunidad que se tiene en el sistema penal acusatorio o en la filosofía que subyace al Código Procesal Penal para presentar esa moción. En la decisión del 11 de octubre del 2013, la Corte Suprema de Justicia no ofreció argumentos respecto a ese punto, por los cuales desconocemos si la Corte tomó o no en consideración este aspecto que la defensa, si está planteándolo en este momento, estima es importante para los efectos de que se garanticen desde su punto de vista el debido proceso. Si nosotros vemos las normas del Código Procesal Penal, fácilmente podemos advertir algunas cuestiones. Que hay una fase en la que después que se pone en conocimiento la noticia criminis a través de una denuncia, una querella o que se inicie de oficio una investigación a cargo de una fiscalía, esa fase, los actos del fiscal vienen siendo controlados más bien por un juez de garantías. ¿Qué significa eso? Eso significa que si en algún momento el fiscal, y esto es importante, porque la facultad del juez de garantías y durante la fase de investigación es respecto de los actos que emita el fiscal. Así queda claramente establecido en el artículo, si memoria no me falla, 44 del Código Procesal Penal, cuando dice, en efecto, es competencia de los jueces de garantías pronunciarse sobre el control de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales del imputado o de la víctima y sobre las medidas que con posterioridad se enlistan en ese artículo. Significa esto que los actos que realice la Fiscalía son controlados por un juez de garantías. El Código ofrece ejemplos, sobre todo en aquellos actos en los que el control es posterior, en los que el juez de garantía puede llegar a determinar si, por ejemplo, un allanamiento o una medida que haya dictado el fiscal es contraria a los derechos fundamentales de la persona. Ahora, eso se realiza a través de una audiencia. Y el Código no nos dice que se trata de un asunto de nulidad, sino de un asunto de defensa de los derechos fundamentales. Pero esta argumentación todavía no termina de respondernos la pregunta si la nulidad solamente puede o debe tener lugar en la fase intermedia. Como sigue estando vigente la pregunta, tengo que ofrecer otras argumentaciones para tratar de responder si sí o si no. Al existir un juez de control de garantías en la fase de la investigación que controla que los actos de la Fiscalía no infrinjan los derechos los derechos o garantías del imputado o de la víctima, pareciera que si se trata de actos
que requieren de una autorización previa para que la Fiscalía los pueda realizar, en esos casos no es necesario que se apele a un incidente de nulidad, porque es el juez de garantías el que dictará la decisión de qué se trate, respecto a la cual en algunas circunstancias es posible la interposición de un recurso. Si se trata de una medida que el juez de garantías debe convalidar con posterioridad a la época en que ocurrió, porque el Código permite que la Fiscalía realice algunos actos que pudieran sí afectar derechos fundamentales y requieren de un control posterior. En esos casos, hablar de nulidad parece ser un aspecto impropio, porque ahí ya está el juez de garantías prestándole atención a los derechos fundamentales de las personas. Pero eso significa que no podrá haber otros actos que puedan ser sancionados con nulidad. La respuesta es sí, en efecto, pueden existir otros actos que puedan estar viciados de nulidad. Que el Código Judicial diga que esos actos deben ser ventilados en la fase intermedia para las personas que están acostumbradas a recurrir cuantas resoluciones se expidan de manera inmediata, desde luego implica una afectación al ejercicio, desde su punto de vista, de los derechos. Pero cuando en la fase intermedia existe la posibilidad de que se declare la nulidad, lo que se quiere evitar es que el proceso trascienda a la otra fase, que es la del juicio, con vicios de nulidad. Y es entonces el lugar más indicado, la fase precisamente intermedia, la que podría tener la virtud de que en ella se discutan aquellas nulidades que no tienen que ver con hechos relacionados con los aspectos que el juez de garantías controló, ya sea como un acto de control previo a lo que puede o no hacer un fiscal o como un acto de control posterior. Yo no aprecio que haya una merma en la posibilidad de defender los derechos a través de un incidente de nulidad en la fase intermedia, porque es precisamente allí donde se tendría que decidir si el proceso continúa o no. Y nótese que este tipo de nulidad no tiene que ver absolutamente con la posibilidad de derechos fundamentales personales o derechos fundamentales reales de las personas que son garantizados por el juez de garantías. Es decir, que no estoy hablando del juez de garantía de esta sede, porque como es sabido, este juez de garantías no tiene capacidad para ordenar medidas cautelares en los casos de diputados, me refiero al juez de garantía en términos generales. Entonces, que sea la fase intermedia, como dice la sentencia de 11 de octubre del 2013, la etapa procesal indicada e idónea para que en la misma se discutan cuestiones de nulidad e incluso de incompetencia, no me parece ni irrazonable ni me parece que sea contrario a algún debido proceso. De hecho, en sistemas procesales, digamos, originales de corte acusatorio, las nulidades se plantean con posterioridad a la imputación que se le hace a una persona, de manera que es con posterioridad a ese acto de imputación cuando la defensa queda facultada para cuestionar aspectos que a su modo de ver pueden infringir derechos fundamentales o incluso atentar contra el correcto desenvolvimiento de una causa. Al existir este pronunciamiento de 11 de octubre del 2013 con una argumentación clara como la que les leí, unida al aspecto que le he añadido yo en este acto de audiencia,
A mí particularmente no me queda la menor duda de que en este momento hablar de nulidades y de que el suscrito esté autorizado para resolverlas en esta sede me parece que no es ni indicado ni apropiado. Por ello, yo tendría que no negar el incidente de nulidad, sino de abstenerme de pronunciarme respecto al mismo, porque, como les leí hace un rato, el artículo 44 señala que el juez de garantías está en la sede de investigación autorizado para controlar los actos de la Fiscalía, y aquí nadie me ha dicho que la Fiscalía ha hecho absolutamente nada respecto de los intereses o pretensiones de la defensa, de manera que en este momento no tengo facultades para pronunciarme respecto del incidente de nulidad, que fue lo que vino a convalidar la decisión del 11 de octubre del 2013 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuando dijo que esa misma abstención que hizo el juez de garantías de Coclé era válida para los procesos que tengan que ver con el sistema penal acusatorio. Dicho eso, no sé si las partes tengan algo más que plantear. ¿Sí? Sí, magistrado, insistimos, no hemos objetado la competencia de la Corte. Lo que hemos objetado es la ley procesal aplicable. Idéntico el caso de Pedro Miguel González con el caso de Ricardo Martinelli Berrocal, exactamente idéntico, porque cuando ocurrieron los hechos, ninguno de los dos eran diputados, ni Pedro Miguel ni Ricardo Martinelli. Ahora bien, como Pero licenciado, ya yo tomé la decisión. Sí, claro. Si vamos a hablar de lo mismo no tiene ningún sentido. Claro que sí. Pero en virtud de esa decisión que usted ha tomado, yo solicito varias cosas. En primer lugar, que se me conceda copia del video para oportunamente interponer las acciones que puedan proceder. Por el otro lado, yo le solicitaría entonces que suspenda esta audiencia, magistrado, por una sencilla razón, porque las otras solicitudes y las causales de nulidad que vamos a invocar se refieren precisamente al proceso penal acusatorio, que a juicio nuestro no es la ley procesal vigente que debe ser aplicable al caso. Y entonces, si seguimos en la audiencia, me vería obligado yo a exponer argumentos sobre la base de disposiciones que consideramos que no están vigentes. Entonces, yo le pediría suspender la audiencia hasta esperar su decisión sobre este primer punto y, dependiendo de su decisión, entonces, si no es accediendo a lo que pedimos, pediríamos otra audiencia para exponer los otros puntos que tenemos. Fiscal. Sí, señor juez de garantía, me llama la atención que usted había tomado una decisión y sin embargo seguimos hablando sobre el mismo punto. Y yo no me opongo a que se suspenda la audiencia, sobre todo porque no podrían darse peticiones repetitivas, porque tendríamos que objetar todas esas peticiones repetitivas por cuanto que no son conducentes y sería una pérdida de tiempo en tales circunstancias. Creo que el pronunciamiento fue claro, muy detallado, y efectivamente, si se trata de otras peticiones de nulidades, la fase no es esta, la fase de investigación en que se considera, sino en la fase intermedia dentro del proceso penal acusatorio, dando cabida perfectamente al derecho de defensa que consagra el artículo 10 del Código Procesal Penal, pero sin duda alguna dentro de los parámetros que el mismo código establece. Muy bien. Yo no tengo que decir más nada. Lo que yo dije, lo que tenía que decir ya lo dije. Si las partes no tienen más nada que plantear, tampoco tengo que postergar ni una decisión. Ya yo tomé una decisión y yo lo que tengo que hacer en este momento es cerrar la audiencia, siendo las
2:50 de la tarde. Tengan buenas tardes.